Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Devastadora crisis humanitaria en el cuerno del continente africano. Al principio pensé que íbamos a sobrevivir a la hambruna, pero desgraciadamente algo que no estaba esperando sucedió. 5 de mis hijos murieron a causa de la inanición y del hambre. Somalia, epicentro de dolor, indignación y tragedia. Usted sabe ahora que hay una sequía en nuestro país, por lo que damos la bienvenida a la comunidad internacional a venir a ayudarnos. Ahora Somalia se encuentra bajo el control del gobierno. El hambre, una vez más, tiene al borde de la muerte a 3 millones de personas. Nos aconsejaron ir a vivir a este campo donde la ayuda alimentaria estaba garantizada, pero después de llegar, vimos cómo nuestra ayuda era saqueada y no me siento seguro. Me voy a mudar. Los latinos somos solidarios. En la noche lanzamos un SOS desde América Latina para estos niños, por estas madres y por estas familias cuya última esperanza de vida depende de la solidaridad del mundo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, una vez más en la historia de la humanidad, miles de somalíes mueren de hambre ante la mirada del mundo entero. La noticia, 20 días después de que la Organización de Naciones Unidas declarara el estado de hambruna en 5 zonas de Somalia, la difícil situación humanitaria, más allá de mejorar, amenaza con desbordarse. Vi hombres armados con uniformes del gobierno de transición que llegaron al campamento y pensábamos que estaban ahí para cuidar el sitio mientras recibíamos nuestras raciones. Pero en realidad estaban ahí para saquear la misma comida que traían los camiones. La noticia, en las últimas horas la ONU afirmó que cerca de 3.2 millones de personas necesitan ayuda inmediata para sobrevivir. La magnitud de la crisis es hoy todavía mayor que hace una semana. Todavía no hemos visto lo peor de la crisis. Preveemos un mayor deterioro por los altos niveles de malnutrición aguda y mortandad, así como el aumento de los precios del cereal y una temporada de cosecha de escasa lluvia. La noticia, la Organización de las Naciones Unidas también exhortó a la comunidad internacional para que continúe haciendo contribuciones para asistir a la población afectada por el hambre. La ONU señaló que para salvar miles de vidas son necesarios 1.300 millones de dólares. Los encargados de asuntos humanitarios aún requieren más de 560 millones de dólares para salvar vidas. En la región aún necesitamos de manera urgente 1.300 millones de dólares. Los donantes han comprometido más de 1.000 millones para la respuesta y seguirán enviando más. Estamos muy agradecidos, especialmente en estos tiempos de dificultad económica, pero la magnitud del sufrimiento humano en Somalia aún requiere más. La noticia, la situación de salud y seguridad en Somalia es precaria. A los efectos de la sequía y al aumento en los precios de los alimentos, ahora se suman las acciones terroristas del grupo radical islámico Al-Shabaab y de distintas milicias que impiden la llegada de la ayuda humanitaria. Al-Shabaab nos ha hecho muchas cosas, pero no les vamos a aceptar ninguna más, por lo que nuestras fuerzas, las del gobierno somalí y las tropas de la Unión Africana han tenido que luchar valerosamente en Mogadiscio y proteger las rutas de la ayuda para las víctimas de la sequía.
Saludamos a esta hora en Ciudad de Panamá a Alejandro Chicheri. Él es portavoz senior del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe. El PMA es parte del sistema de las Naciones Unidas y es financiada por donaciones voluntarias. La agencia fue fundada en 1962. Quiero saludarlo, señor Chicheri. Bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarnos y muy agradecidos por el interés que están tomando en este tema tan importante. Nos acompaña en estudio Carlos Alberto Patiño, analista internacional y experto en conflictos internacionales, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Quiero comenzar en Panamá y quiero preguntarle, señor Chicheri, ¿es incapaz la comunidad internacional de aportar soluciones a esta situación que provoca miles de muertos de hambre diariamente? Bueno, la comunidad internacional ya se ha puesto en movimiento y como han escuchado ustedes bien en la noticia, ha habido ya respuesta de los donantes para ayudar en una situación económica mundial muy difícil, para ayudar al mayor número de gente posible. No obstante, las necesidades, como han podido observar, aumentan y nos encontramos en una situación pues de falta de fondos en muchos casos. En lo que respecta al Programa Mundial de Alimentos, pues estamos hablando que todavía necesitamos 250 millones para llegar a todos esos 11 millones de personas, no solo en Somalia, sino en otras partes del Corno de África, que van a necesitar ayuda antes de final de año. Profesor Patiño, ¿solo basta dinero para acudir al rescate de Somalia? No, la verdad es que la situación a la que estamos llegando es una situación del producto del fracaso de 2 décadas, por un lado de los somalíes para armar un Estado. El Estado de Somalia desapareció definitivamente en noviembre de 1990 y desde ese momento hasta el día de hoy no existe el Estado de Somalia, no hay un gobierno de Somalia y esto que se han llamado el gobierno federal de transición es una invención de alguna manera de las Naciones Unidas, de la Unión Africana y de los Estados Unidos por tratar de armar un Estado, pero es un Estado absolutamente precario, incapaz. Y obviamente lo que aquí estamos viendo es que es un problema mucho más complejo que dinero, es un problema incluso más complejo que intervención militar, es la construcción de instituciones que logren gobernar un territorio suficientemente grande, con más de casi 9 millones y medio de personas, de habitantes, pero de los que prácticamente no se tiene ningún dato, ni se tiene ni siquiera claridad de cómo está distribuido el gobierno o el ejercicio de una especie de control mínimo institucional dentro de este territorio tan complejo. ¿Cree usted entonces que el problema de Somalia, de que 3.2 millones de personas estén a punto de morir de hambre, es más un problema político? Es un problema a todas luces político, donde el 30% de la población de un estado puede morir por inanición y puede morir además en cuestión de meses, de semanas incluso, donde ya ha muerto una gran cantidad de personas. Y obviamente lo que está aquí de fondo es primero un fracaso rotundo de la comunidad internacional, donde en los 90s, mientras que el mundo occidental vivía los felices 90s, Somalia estaba sometida a un desangre completo, igual que Ruanda, igual que Sudán, igual que Darfur, pero adicionalmente en el caso de Somalia se ha habido una tragedia que tiende a crecer cada vez más y a volverse más compleja, donde además tenemos un Estado que está dividido por lo menos en 8 regiones con milicias reconocidas, más otra serie de milicias distintas, más una amplia zona de piratería marítima, una piratería marítima que además la comunidad internacional tampoco ha logrado controlar, con más de 10 armadas distintas, con buques y hombres de armadas diferentes sobre el mar y sobre las costas de Somalia, y este asunto ha llevado a un fracaso evidente que yo creo que, claro, hay que hacer todo lo posible por donar alimentos, por ayudar al Programa Mundial de Alimentos, pero que esto no va a ser la solución, sino solamente un paño transitorio para tratar de paliar un poco la conciencia moral de este montón de millones de muertos. Y más adelante vamos a ver en profundidad lo que está pasando con el conflicto en Somalia. Quiero preguntarle al señor Chicheri, ¿qué ha pasado entonces con los millones de dólares que ha aportado la comunidad internacional para la ayuda en Somalia? ¿Han sido efectivos o no es suficiente para una situación que cada día se está agrandando? Todavía no es suficiente y, como bien dicen, el problema es un problema mucho más grave, solamente no es un problema sobre recursos. Ha habido una sequía espantosa que está afectando a la gente más vulnerable, a la gente que ya estamos ayudando. Solo en Somalia el Programa Mundial de Alimentos dentro de Mogadiscio asistía ya, antes de esta crisis, a 1.5 millones de personas. Ahora queremos llegar a 2.2 millones de personas más y probablemente esa cifra aumente, porque cada día vemos que pasan más de 1.000 personas las fronteras, en Kenia, en Etiopía y en todos los centros de acogida que estamos montando en estos momentos, y ya hemos montado en muchas de las zonas, pero lógicamente la situación empeora y todavía no hemos visto el final de esta situación.
Y es que la ONU, señor Chicheri, está diciendo que lo peor aún no ha llegado, que lo que peor puede estar llegando en los próximos meses, incluso cuando viene una temporada de lluvia, porque puede afectar ahora a la comunidad la propagación de enfermedades como las que ya se están presentando, como el cólera, como el sarampión. Claro, tienen que tener en cuenta que la situación de vulnerabilidad de estas personas, como bien ha dicho el experto desde Colombia, es espantosa. Son 20 años o más de 20 años de guerra, una población muy depauperada, una falta de control del gobierno central en muchas de las zonas, y en ese escenario pues tenemos que operar. Para nosotros, para el Programa Mundial de Alimentos, es una de las zonas más peligrosas del mundo. Piensen solo que desde el 2008 hemos perdido más de 14 funcionarios de nuestro equipo ahí, en esas operaciones. Son peligrosísimas en muchos de los casos, pero no quiere decir eso que no tengamos que actuar. Seguimos actuando y vamos a intentar aumentar el número de gente, pero por supuesto dentro de los límites que podemos llegar y donde podemos hacer. Y hemos hecho una petición a todos los actores para que garanticen el paso humanitario. Los trabajadores humanitarios estamos allá solo para ayudar a la gente, a esa gente que en estos momentos, la mayoría mujeres y niños, lo están pasando mal. Vamos a ubicar a nuestros televidentes sobre lo que está pasando en Somalia. El lugar donde ocurre la emergencia es el Cuerno de África, en el oriente del continente. En esta región del mundo no llueve hace 3 años, lo que ha impactado la vida de las personas, de sus animales y de sus cultivos. También el alto precio mundial de los alimentos. Según las agencias de Naciones Unidas presentes en el área, 11 millones de personas están en peligro de morir por inanición. Una sola imagen narra el dolor, la tragedia y el drama que viven millones de africanos a diario. La imagen la captó un fotógrafo del diario estadounidense The New York Times, una imagen que se reproduce por miles en el llamado Cuerno de África. Esta región del oriente africano, conformada por Somalia, Etiopía, Djibouti y Eritrea, tiene sobre sí los ojos del mundo. Según UNICEF y el Fondo Mundial de Alimentos, al menos 11 millones de personas requieren atención urgente por inanición. El 30% de esta población son menores de edad. Lo más crítico ocurre en Somalia, donde UNICEF calcula que hay 3.700.000 personas que requieren ayuda humanitaria urgente, de los cuales 1.850.000 son niños. Una zona del sur somalí fue declarada en estado de hambruna. Según UNICEF, 2.700.000 personas están en peligro de morir por desnutrición. Su única salvación es huir hacia Kenia. Su destino en el vecino país es Dadaab. La comida también escasea en el que es conocido como el campo de refugiados más grande del mundo. Nos aconsejaron ir a vivir a este campo donde la ayuda alimentaria estaba garantizada, pero después de llegar vimos cómo nuestra ayuda era saqueada y no me siento seguro. Me voy a mudar. Aquí en Dadaab estamos llegando a 400.000 personas con alimentos, pero la comida en general ya no es suficiente para muchos de los niños que llegan, así que lo que estamos viendo es a miles de niños que necesitan de nutrición suplementaria especial. 3 años de una intensa sequía que ha afectado a los animales y a los campos, y el alto precio mundial de los alimentos son las causas de la emergencia humanitaria en el Cuerno de África. Estos factores y el bloqueo a la ayuda humanitaria de la ONU que impone la milicia de Al-Shabaab, perteneciente a la red Al-Qaeda, deja en peligro la supervivencia de millones de habitantes en el sur de Somalia. La Organización Mundial de la Salud también prendió las alarmas por los brotes de sarampión y cólera en Somalia y Etiopía. Ambas enfermedades agravan la situación en los puestos médicos, donde también son escasos los implementos para la atención de emergencias. La comunidad internacional ha enviado más de 2.650 millones de dólares, siendo Estados Unidos el que más aporta a la partida total con más de 630 millones. Sin embargo, la ayuda internacional parece no alcanzar para que este tipo de imágenes no vuelvan a verse en la prensa mundial. En Panamá, Alejandro Chicheri, usted es portavoz del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, y quisiera que nos explicara exactamente en qué consisten estas ayudas que se están enviando por estos días a Somalia. ¿Hay alimentos y de qué tipo? ¿Hay medicamentos y de qué tipo? ¿Y cómo se está efectuando esta entrega?
Mire, eso es una pregunta muy importante, porque es muy importante que la gente sepa que cuando trabajan y cuando ayudan a las organizaciones que saben que trabajan en el terreno, que ven las noticias y saben que le están ayudando, la comunidad internacional en el fondo somos todos, y esa ayuda de la comunidad internacional se refiere también a ustedes que nos están viendo, ¿no? Y ayudando a las organizaciones que saben que están trabajando en el terreno. La ayuda que entregamos, por ejemplo, en los campos de desplazados dentro de Mogadiscio, en los centros de alimentación inmediata, pues son alimentos nutritivos para las familias, alimentos ya preparados, porque esas gentes llegan después de 11 días o 12 días andando con los niños en muy mal estado y no tienen nada, han perdido todo, han perdido sus aperos de labranza, han perdido sus cocinas, sus cacharros de cocina y tienen que no pueden ni siquiera cocinar. A los niños, que es muy importante y es nuestra prioridad, los niños. ¿Por qué? Se van a preguntar, bueno, porque la desnutrición en un niño puede afectarle todo el resto de su vida. Si en un momento que está creciendo no tiene todos los alimentos necesarios para crecimiento de una forma activa y sana, ese niño va a estar afectado por el resto de su vida, y es lo que queremos evitar. Sí. Que esta situación especial en estos momentos pues no afecta al niño para el resto de su vida, que no pueda enfocarse en los estudios cuando termine la hambruna, que no pueda aprovechar las oportunidades que la vida le pone por delante, ¿no? Por ejemplo, y los niños, pues a los niños les damos un producto que se llama Plum Peanut, que es una especie de manteca de cacahuete mezclada con micronutrientes, vitaminas y minerales. Por ejemplo, cuando ustedes entregan estos paquetes, usted lo explicaba, es una especie de manteca que... ¿Qué come un niño de estos? Un niño somalí que haya podido llegar a un campamento de refugiados. Una vez llega desnutrido, deshidratado, ¿qué es lo primero que se le da para su alimentación? Lógicamente, a un niño que está bien desnutrido y deshidratado, como usted lo menciona, lo primero que hay que hacerle de alimentación terapéutica. Muchas veces hay que conectarle a un catéter para que pueda recibir un producto enriquecido dentro directamente en vena, porque incluso si le das comida en ese momento puedes matar al niño. Hay que tener muchísimo cuidado. Si el niño sufre una desnutrición moderada, entonces es cuando puede recibir otros productos de alimentación terapéutica donde él mismo puede alimentarse, o con la ayuda de alguno de los técnicos, de las ONGs y de los equipos que ya están trabajando en esas zonas. Y entonces es cuando ese niño pues puede tomar Plumpy, por ejemplo, el suplemento que les estaba hablando de esa pasta, que mantiene su estado nutricional. Por supuesto, a las familias también hay que alimentarlas, a las madres, porque muchas están en estado de embarazo o en periodo de lactancia, y si esa madre no se alimenta, los niños tampoco se van a alimentar. Y corren el mismo riesgo, ¿no? Tanto el niño dentro de su vientre como el niño que está en periodo de lactancia. Hay que tener muchísimo cuidado, eso hay que hacerlo pues con médicos y expertos. Y muchos niños pues llegan a las clínicas en unas condiciones tan paupérrimas, tan difíciles, que mueren antes de que puedas ni siquiera ayudarles. ¿De qué forma están canalizando las donaciones? Mire, hay muchas formas de canalizar. Recibimos ayuda y ese aporte de los gobiernos, como ya bien ustedes han mencionado. Existe también pues el sector privado que nos está intentando ayudar y estamos intentando cerrar ayudas con el sector privado, pero también las gentes pueden ayudar. Ustedes que nos están escuchando, no piensen que es un problema de fuera, es un problema que nos afecta a todos, porque nada de lo que es humano nos es ajeno. Pueden, como les digo, contactar con las organizaciones, intentarse enterar de qué organizaciones están trabajando allá. Hay muchas, las han mencionado ustedes, la Cruz Roja, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos. Visiten su página web, siempre hay mecanismos allá, donde ustedes pueden, a través de tarjeta de crédito. Mire, para nosotros, alimentar a un niño nos cuesta 25 centavos al día. Eso es todo lo que nos cuesta darle una comida nutritiva. Con $1 podemos alimentar a 4 niños por un día. No es un esfuerzo tan grande, ¿no? Y eso significa para ellos, para nosotros a lo mejor no es un esfuerzo grande, pero para ellos pues es la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos. Profesor Patiño,